buenas noches. Estamos aquí otra vez en un programa de alerta temprana. Si se habrán dado cuenta, no soy Connie Stipicic, soy Patricio Fernández, que otras veces estoy aquí en este otro lado del panel, pero estamos haciendo aquí un experimento porque la Connie está de vacaciones y don Lucho Larraín está haciendo lo que la mayor parte de los chilenos están haciendo en este momento, que es ver a su equipo y a su selección. Por eso es que le damos la bienvenida a todos los no futboleros de Chile. Y para hablar de todos los temas que nos competen, el principal de los cuales será lo que ha sido la discusión respecto de la querella que la presidenta interpuso por la revista ¿Qué pasa? Hubo elecciones en Perú y otra serie de cosas que el señor Jorge Navarrete, abogado, columnista, aviador, hablará con nosotros. Mucho gusto, Jorge. Gusto, gracias por la invitación. Estamos con Rosana Costa, que está reemplazando a Lucho Larraín. Nos gusta muchísimo más, Rosana, tu presencia. Te recibimos con muchísimo gusto. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Economista, Libertad y Desarrollo. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias también por Y el señor Agustín Esquella, famoso profesor de provincia, banderino, y un hombre de la casa. Pero ya tengo algo que representarte como conductor del programa. No había ninguna necesidad de decir que no eras con Stipicic. Se notaba Es decir, no solo por el género, sino por cómo luce. Bueno, la discusión de la semana ha estado en torno al periodismo, las querellas, la libertad de expresión, las exageraciones periodísticas y las exageraciones presidenciales. Y entrego la palabra. Tú, Jorge Pirincho, escribiste una columna donde argumentabas por qué era mala idea de la presidenta querellarse. ¿Qué opinas tú? A ver, Vere, yo creo que vamos a estar de acuerdo en lo fundamental. A mí me parece que es importante hacer una distinción que puede parecer bien obvia, pero no ha ocurrido así durante esta semana. Que es, por una parte, el juicio que a uno le merece, la publicación, bajo qué criterio se tomó la decisión de publicar, por qué aparece una nota en la página web editada horas después de que se había publicado, con otra discusión completamente distinta, y es si es que aquí correspondía o no que la máxima autoridad de la República, a la sazón, la presidenta Michelle Bachelet, presentara una querella contra un medio de comunicación. Yo lo que sostengo y lo que escribí el día domingo, dando 10 razones, que obviamente no voy a cometer la ordinaria de repetirla ahora, además sería una lata, de explicar por qué me parecía un tremendo error. Y sin embargo, al mismo tiempo sostengo que hay un juicio, desde mi modesto modo de ver las cosas, de reproche a la revista, porque yo por lo menos tengo serias sospechas, por no decir que estoy completamente convencido que Juan Díaz sabía perfectamente que lo estaban escuchando. Así dijo el fiscal. Que esto es parte de una operación política que tiene que ver con enredar, con emporcar. La cantidad de cosas inverosímiles que dijo respecto de tantas personas ameritaban, insisto, no soy periodista, a mi manera de ver las cosas, ameritaban un juicio para determinar si esto era efectivamente una cuestión de interés público o si iba a generar lo que posteriormente se generó. Pero nada de eso lo estamos discutiendo porque toda la semana hemos estado trenzados en el ridículo que significa enrostrarle a la presidenta y a sus asesores todas las cosas que se contravienen cuando una autoridad, en este caso la presidenta de la República, se querella contra un medio de comunicación y sus principales periodistas. ¿Tú cómo lo ves, Rosana? ¿Dónde ponía el énfasis? ¿En la querella o en el problema periodístico que hay aquí? Porque supongo que ese tema también irá a rondar aquí, lo estábamos hablando antes de entrar. Sí, yo creo que aquí lo que faltó es separar el rol de presidente de la República y la reacción, que en mi opinión es bien humana la reacción de ella como persona, como mujer que se siente que se le ha hecho una injuria que no le corresponde, y yo hoy día la escuchaba en la radio, una entrevista que tú le hiciste, y yo la sentí, y por eso te hacía la pregunta. A mí me parece que ella estaba realmente afectada, muy afectada, y eso se entiende, pero es presidenta de la República, y como presidenta de la República la decisión la tiene que tomar en ese plano, y una presidenta de la República, cuando se querella, está ejerciendo un poder como presidenta de la República. Me parece que los países tenemos que ser muy cuidadosos con la libertad de expresión. ¿La está afectando o no? Yo creo que la está rajuñando y hay que ser bien cuidadoso con esos límites,
Porque cuando uno le traspasa a un tercero la decisión de si corresponde o no corresponde una publicación, y sobre todo cuando lo va a definir ex post, hay un autocontrol que va más allá del autocontrol propio que los medios en función de su editorial tienen que tener. Y yo creo que eso es lo que se pasó a llevar, probablemente sin quererlo, sin el raciocinio de Diego, con la emoción sobre la mesa, pero por sobre todo es presidente de la República. Patricio, yo creo que en esto coincidimos. Ha habido aquí de parte de la presidenta la sujeción antes a un comprensible y justificado impulso, pero una mala calibración, diría yo, de los efectos no solo jurídicos, sino sobre todo políticos de la determinación que tomó. Ella tenía la vía judicial, dentro de la vía judicial tenía la penal y el civil. La vía judicial, para mi gusto, no era la adecuada, y dentro de la vía judicial escogió la penal, que era la menos adecuada. Ella tenía un camino, creo yo, mucho más llano y fecundo, productivo, cual era plantear el asunto, creo, a las instancias de control ético de la profesión periodística que hay tanto en el Colegio de Periodistas, que tiene un tribunal ético, y en la Federación de Medios, que tiene un consejo de ética, porque los periodistas, como los médicos en su profesión, los jueces, los abogados, se sujetan no solo a normas legales, se sujetan a regulaciones éticas que ellos mismos se dan a sí mismos, autocontrolándose ya no legalmente, sino éticamente en el desempeño de sus funciones. Si ella hubiera puesto este tema allí, habría sido, además de no quedar expuesta a la crítica de querer perjudicar la libertad de expresión, si hubiera puesto el tema en esas instancias éticas, habría favorecido una discusión. Lo puso en el primer momento. ¿Te acuerdas? La primera declaración que hizo lo puso, cuando dijo esto es una canallada, y generó un espacio que se cerró después con finalmente lo que importa son los hechos. Sí. Y fíjate que yo creo que se lo habría producido una discusión en el mundo periodístico. Esos tribunales y consejos de ética están integrados por periodistas, pero tienen asesorías de abogados, asesorías de psicólogos. Estaríamos discutiendo el problema de fondo. ¿La revista ¿Qué pasa? ¿Falló a sus estándares éticos? ¿Por qué, si la misma información la tenían 5 otros medios, no lo hicieron? Porque esos 5 otros medios emplearon estándares éticos distintos de la revista ¿Qué pasa? Esa discusión habría sido muy buena. ¿Son estándares éticos o cambios editoriales de los medios? No, yo creo que estándares éticos, porque hacerse cargo de esta... De una cosa como esta que describió tan bien Jorge, una fuente de tan poca calidad. Es de tan poca calidad la fuente de la información. A mí me gustaría mucho que la revista ¿Qué pasa? Reconociera que su fuente es de muy poca calidad y muy interesada, y que ¿por qué no hacen una investigación sobre Juan Díaz? ¿Quién es Juan Díaz? ¿No te parece que en la mayoría de los casos que se fueron conociendo y descubriendo asociados a la política partieron de fuentes de escasa calidad? No lo sé. Porque la verdad es que muchos casos fueron... Pero mira, ahí pasa una cosa, uno la conoce por el tejido interno de estas cuestiones. Fuentes e informaciones a una publicación de todo tipo llegan muchas. O sea, soplos y gente que quiere denunciar algo impresionante que está aconteciendo en algún lugar cerca suyo o lejos, y que lo pone a él como el verdadero testigo de un hecho sustancial a cada rato. Ahí recién comienza la tarea, digamos. O sea, ese es el momento en el que habrá que pesquisar de dónde viene, a dónde va, etcétera, etcétera. Contrastar con fuentes, contrastar eso. Pero yo creo que tú pusiste un punto que es interesante, que tiene que ver con las líneas editoriales. Y que esta conversación, este tema también de alguna manera lo evidencia, pero quedó truncado por la querella, que es justamente los recortes y las ediciones y las maneras en que se titula, la manera en que se elige un destacado en una entrevista, el entrevistado que se escoge, qué se resalta y qué no, etcétera, etcétera, son cosas que en todos los medios se hacen todo el día. La pregunta, pero eso que tú describes obedece solo a criterios editoriales, digamos técnicos, o en parte obedece a veces a criterios éticos, porque hay una ética periodística. Pero es que a eso cuando la revista dice sin que pase nada todavía, esto no responde a mis criterios, a mis protocolos internos, como quieras llamarlo, y cambia la edición del artículo,
quiere decir que la revista tiene su forma de proceder y nos está diciendo esto no respondió exactamente a mi forma de proceder y yo mismo lo cambio. Proceder ético. Proceder Pero no es ético, solo mandato, ético. no es solo ético. No le tengamos miedo a la palabra Pero ética. si no le tengo miedo a la palabra ético, pero no es solo ético, es la editorial y la forma que yo le exijo a mis periodistas. Porque yo no estoy de acuerdo caer en esto de que el periodismo tiene la fuente, tiene que comprobar la fuente, tiene que demostrar la veracidad y después publicar. Yo creo que no corresponde. nadie ha dicho. Depende, Aquí- depende. Ahí es donde está totalmente equivocada, yo creo, Michelle Bachelet en la querella. Si todo todas las voces que un medio recogen tuvieran que ser comprobadas en su veracidad, se acabaron las entrevistas. Obvio. Claro. O sea, se llega demasiado lejos, la expansión de eso es demasiado lejos. Pero de ahí a que, y ahí entra lo ético, yo creo que lo que dice Agustín, aquí sí entra lo ético. ¿Tú quieres ayudar a dilucidar la verdad o a confundir en tu beneficio? Y ahí es donde la línea editorial se ve un poco tramada también con la ética. Pero es que yo creo que aquí hay dos planos que se nos confunden y que se han manejado de una manera que yo no sé bien si corresponde como se está haciendo. Porque la revista primero tiene parte en su primera impresión de la página web y parte diciendo, yo efectivamente estoy transcribiendo exactamente lo que dice y pone no solo a la presidenta, sino que también pone a Pablo Longueira, pone una serie de otras cosas. Y después cuando lo elimina todo. Lo que pasa es que cuando lo contrastamos con el plano de lo que ya estaba escrito en la revista, entonces la lectura se confunde, pero lo que estaba escrito en la revista, el objetivo es otro, no es necesariamente lo que anticipa en la página web. Entonces, esa confusión de plano nos puede llevar a conclusiones distintas en el plano ético. La revista cuando borra y dice, no fue mi forma de proceder, elimina las dos cosas. Oye, Pirincho, una cosa que te quiero agregar. Tú terminaste tu columna con esta muy bien pensada enumeración y Buen creo resumen, como creo lo que hacemos los abogados. creo que al final de esa enumeración decías algo así como ¿cómo nadie le dijo esto A la presidenta. a la presidenta? A ver. ¿Qué es lo que pasa en el gobierno que nadie le dijo esto? Mira, ¿Cómo lo ves tú? no estoy seguro. La información que yo tengo del gobierno es cada vez menos fidedigna, para ocupar la palabra en boga en este debate, porque estoy un poco más alejado de esas cuatro manzanas últimamente. Ahora, dicho eso... Desde que te retiraste te la decía. No, por cosas bastante más importantes, supongo. Como no fue importante retirarse de un partido político. Fue muy importante, Entonces, pero no creo que sea la razón por la cual no me quieran particularmente en ese lugar, hoy por hoy. No, pero hablando ya más en serio respecto de esto, a mí lo que me parece inicialmente es que esto era tan obvio. Tan obvio, es decir, ¿cuánto le ha costado a este gobierno deshacerse del karma del caso Cabal y esto instalarlo en la primera fila? Muchos malpensados podían creer que aquí había un acto de vendetta respecto a la primera revista que destapó este caso. Yo como abogado al menos pienso, y supongo Agustín también, que no cubre el mismo umbral en materia de honra a las personas, las que son autoridades a las que no. Me parece un absurdo y contrario a la política de derechos humanos mantener penas de privacidad de libertad aunque no se cumplen en delitos de esta naturaleza. En fin, las razones eran múltiples. Y yo, a propósito de lo que planteas tú, Rosana, cuando escuchaste hoy día a la Presidenta de la República, yo no sé si no hubo asesores que le dijeron, o pese a que le dijeron, esto era tan fuerte para ella que iba por encima de cualquier consideración de carácter táctico-política, que finalmente lo que ocurrió. Quiero agregar ahí un punto. Yo cuando la entrevistamos hoy día en la mañana a la Presidenta Bachelet, que dicho sea de paso, viene a colación decir que ahí ella dijo que estaba dispuesta, que cumpliéndose determinados requisitos, determinadas condiciones de honestidad y humillación, no, esa no lo digo, del medio respecto de reconocimiento de sus errores, ella sí estaría dispuesta a bajarla, pero se le notaba efectivamente, se notaba en el primer momento cuando hablaba esto, la estaba tomando al ser humano y no solo al cargo, ¿eh? Y quizás acá sí. hay un ser humano que arrasó con la investidura, digamos. Sí, lo más probable es que, como dice Jorge y sugiere también Rosana, es que ella haya actuado por una firme convicción personal. Uno tiende a intuir, pero qué diablos. Casi dolor personal. Casi dolor personal.
que probablemente fue contra la opinión de sus asesores. Uno no lo puede saber. Pero yo insisto... Esperemos, porque esa sería una explicación razonable respecto a lo que ocurrió. Mientras esto esté en sede judicial y penal, no va a poder dar lugar a un muy buen debate que el caso habría podido dar. Ella, mujer, presidenta, dicen ustedes, se habría comportado tal vez como ciudadana, se hubiera aprovechado este caso junto con denunciarlo para provocar una discusión al interior del periodismo nacional que no está exento de ser discutido, que no está exento de crítica, porque en el periodismo las figuras personales le están ganando a los medios. En todas partes se hace carrera y hay muchos periodistas interesados en hacer carrera, no tengo ninguna objeción contra eso. Lo hemos dicho en otros programas, independientemente de este caso, donde reitero desde mi punto de vista, la presidenta, por decisión propia o asesorada, comete un error jurídico, un error político, también cometió, pero claro, ¿cómo lo iba a advertir si estaba tan dolida? Un error ciudadano. Dijo, ¿dónde pongo este tema de una manera tal de que la sociedad se beneficie con la discusión? En sede judicial no se va a beneficiar. Yo creo que el periodismo chileno, del que formó parte, les mostré afuera antes de entrar a este programa mi carnet de periodista inscrito en el Colegio de Periodistas de Chile, ha sido una parte importante de mi vida, no tanto como en el caso de Patricio, por supuesto, aunque su vida es más corta que la mía. Más breve, pero lo que quiero decir es que... Más intensa, sí, dicen. Lo dijimos en el programa anterior, Rosana, cuando tú no estabas, estaba aquí Luis. Deberíamos tener aquí como entrevistado algún día a alguien que nos permitiera discurrir con altura de mira, sin prejuicio. Nosotros, pues, Agustín. Pero con un muy buen entrevistado. El periodismo chino, porque está todo en discusión, la política, la iglesia, los gobiernos y el periodismo. Hubo un tema que yo recuerdo que fue muy intenso en la transición política chilena y que para Ricardo Lagos era una obsesión permanente, que tenía que ver con la concentración de los medios de comunicación en Chile. De pronto aparecieron las internet, aparecieron otras cosas, sí, y se fueron generando amistades. ¿Les parece a ustedes que es un tema importante para la democracia chilena o que es una laraca sin valor, Rosana? Yo creo que es un poquitito obsoleto el tema. O sea, hoy día la forma en que la gente se informa trascendió largamente los medios. Fíjate que incluso la prensa escrita, yo no sé cuánta gente se está informando por prensa escrita y no por otros medios. Creo que la importancia de las redes sociales hoy día es tremenda y va mucho más allá de lo que creemos. Pero incluso la prensa escrita, yo hoy día estuve mirando a raíz de esto mismo, porque yo creo que es uno de los temas que se abren. ¿Cuánta gente de verdad, qué prensa escrita está leyendo? Y la cuarta y las últimas noticias, lejos se leen más que la suma del Mercurio y la tercera, que lo que se suele. Pero lejos más, y todavía no estamos incluyendo la prensa regalada a través de... O sea, la diversidad de opciones de información hoy día. Los jóvenes básicamente se informan por internet. Están informando. Entonces yo creo que eso ya hoy día es un poquito el fenómeno Uber en la prensa a full, es un poco la discusión de Televisión Nacional que la estamos pensando en la forma tradicional y antigua, y la verdad es que los medios hoy día son otra cosa y van hacia otro lado. Una acotación simplemente a lo que dice Rosana. Toda concentración de poder económico, de medios, porque en el caso de los medios las dos cosas, es mala, es inconveniente. Mientras más fraccionado esté el poder en una sociedad, desde el poder político al poder económico, al poder de la influencia de los grupos de estudio, de los intelectuales, si es que los intelectuales tenemos alguna influencia. Pero voy a lo siguiente, que como dice Rosana, con justa razón, el poder mediático en términos de las informaciones que llegan a las personas se fraccionó solo. De manera que, no siendo buena la concentración que hay en el caso de la prensa escrita y de prensa radial también en Chile, no lo veo como una amenaza yo a estas alturas. Yo incluso, fíjate, más allá todavía, no quiero hacer un fetiche a esta cuestión, pero a mí me parece que nosotros no hemos terminado de aquilatar el impacto del proceso de digitalización en las comunicaciones. Se alteró un modelo de comunicación política que había monopolizado no solamente lo público y lo privado por más de un siglo. Fíjense en el tema de las redes sociales, 3 cosas que pueden ser muy simples pero que son una revolución. Primero,
el vértigo que se le pone al debate. Si ya en la tarde las noticias en la mañana son pasados, es decir, No sirven. la cantidad de información y a la velocidad que se procesa no tiene nada que ver y por lo tanto los ritmos del debate público son distintos. Segundo, ya no es posible controlar qué se publica, dónde se publica y cómo se publica, que es una bendición. Especialmente cuando hace todavía en 20, 15, 10 años, incluso 5 en Chile, bastaba que una persona poderosa llamara a un director de medio para que su familia, su empresa, su club de amigos, su partido político no se le hayan perjudicado. Y por último, lo más notable, los ciudadanos dejaron de ser solamente receptores de información y empezaron a emitir sus propios juicios, sus historias, pero también sus rabias, sus desesperanzas y sus medias verdades. Eso me parece a mí hace que esto, que en términos teóricos estoy absolutamente de acuerdo con Agustín, en el caso de los medios de comunicación sea una discusión, la concentración del poder que ha quedado superada por la vía de los hechos. Patricio, ¿puedo hacerte una pregunta impertinente? Cortita, sí, Agustín. Tú como director de una revista cultural importante, muy leída en Chile, ¿has tenido experiencias parecidas, digamos, donde tú como director de la publicación has tenido que ponderar los criterios editoriales para darle o no entrada a una noticia, pero también criterios que podemos llamar éticos? Sí. ¿Qué tal es la experiencia tuya en ese sentido? Mira, está bueno. es de las veces que he sentido que la vejez es una virtud, porque, porque The Clinic va a tener 17 años y lo que hubiera hecho o como hubiera reaccionado entre hace 17 años y hace 12 años a como uno va reaccionando en el tiempo es muy distinto. Y sí nos ha pasado que llegan cosas y que se alcanza a producir una conversación que enfría el calentón del tener una papa caliente impresionante que tú sabes que echarla a correr genera gigantescas consecuencias, comentarios y rating, para decirlo bien en corto. Pero de repente hay marcas que hay cosas más importantes para no ponerlo en el terreno de la virtud y para ponerlo en el terreno de la prolongación también y permanencia de los proyectos. Hay veces en que las marcas y los medios tienen que atesorar una respetabilidad y una creencia que en el tiempo yo creo que es mucho más valiosa que el otro. Ahora, antes de terminar y irnos al corte, porque viene Roberto Méndez, lleno de informaciones acerca de lo que verdaderamente está pasando en el mundo y entre nosotros y en el interior de nuestros pensamientos y cosas incluso que no sabemos que pensamos, él sabe que las estamos pensando. Y nos va a decir el resultado de Perú también. Y nos va a decir el resultado de Perú. Aparte de todo eso, lo que decía el Pirincho, hoy día ya gracias a las tecnologías ha pasado otra cosa que es bien novedosa, es que uno no sabe de dónde viene lo que lee. Pero vamos a dejar para una otra conversación eso y ahora nos vamos a un corte comercial de donde vienen nuestros sueldos.